le entrega secuestro a Negrón y Garbarín. 11 de la mañana, 7 minutos, aplauso cerrado, ovación, pitos al aire, el profesoria en el estudio. Vuelan globos. Vuelan globos. Vuelan globos. ¡Ah! Cuidado. Hola, profe, buen día. Buen día, ¿cómo extrañamos. están mis apepeanos y Tanto pepeanas? tiempo. Tanto tiempo. Otro hombre que es una cosa seria en Twitter, Alejandro, Sí. ¿eh? Este tipo... Lo siguen, pero la puta que lo parió, tremendo. Es una cosa seria en todos lados. Hablo muchas boludeces, ese es el... No, muy bien, profe. No, por favor, por muy favor. bien. Bueno, ¿cómo le va? Bien, muy bien, la verdad, disfrutando el viento, disfrutando esta Argentina que no para de crecer, la verdad que está siendo un fin de año maravilloso. Hola, profe, dice Julieta. Buenas. Hola, hola. Hola, Buenas. profe, hola, le dicen todes. Muy bien. Así que bueno, acá andamos contento la verdad. Bueno. Para nada preocupado por la situación del país, ni por las elecciones del domingo. Tranquilo, la verdad calmado, en sí, paz. Sí, totalmente. La ¿Ya verdad. tiene su voto decidido, Sí, profe? claro que tengo mi voto decidido. Sí, Yo claro. también. Yo voy a votar al Dogo argentino. ¿Al Dogo argentino? Sí. ¿Así? Sí. A los dos, al local y al nacional. No es... Ay, estoy confundido con eso. ¿Qué vamos a tener? ¿2 tiras? Y No sé cómo es. No, 2 tiritos. Yo voy a hacer, No, yo voy a no, hacer lo que no. pida la autoridad de Como el mesa. sábado. Decime qué tengo que hacer y ¿No? listo. Yo donde... Acá, ping. Listo. Bueno, no, vamos a dar una clase, me parece que jueves o viernes vamos a dar una De clase cómo de cómo votar. votar. Porque Sería bueno. Yo tampoco sé. Sí. Ah, sí. Es con una cruz, ¿eh? Chicos. No es con un tilde, es con una cruz. No te Ahí pongas tenemos, acá. ahí tenemos. ¿Te lo invalidan si pones un tilde en vez de una cruz? No, no te lo invalidan. El otro día lo comentó acá Juan Cruz Ramat, que es el segundo candidato por el partido de izquierda, y dijo que indiferentemente vos podés marcar con una cruz o con una tilde. Bien. Míralo. Bien. Bien, date Bueno. cuenta. Me parece que igual es medio obvio, si uno hace una cruz o una tilde. ¿no? Claro. Te estoy diciendo- Bueno, pero capaz Viste que que era... nunca se sabe. Uno hay que preguntar. No, no, claro. Si se Un hay que pene. contar todo, Alguien puede hacer un... Puede haber mucha gente que tenga dudas si es tachar al que querés o tachar a los que no querés. Ah, no, bueno. o votar al pelado para ¿cómo era? ¿Entendés? Votar Al Colorado para votar al pelado. Claro. también. Tipo, tacho a Al revés. todos y dejo en blanco el que es, o tacho el que es, Es y verdad. dejo No en va a blanco al faltar, resto. ¿eh? No va a faltar Por eso, para mí hay que explicarlo tipo el paso a paso literal. Alguno que esté en todas las boletas, ¿viste? Como, no, señora, solo en la suya. Sí. Que salga y diga, quiero una boleta de Carrió, esa que sale siempre, que pide, ¿no? Y algo importante en esta votación, que no hay más sobre, hay que hacer un avioncito Sí. y meterlo con forma de avioncito Y que en la entre. urna. Si no Sí, entra sí. en la urna, tu voto no vale. No vale, ¿eh? Chao. Y Así después que- cuando hacen el conteo de votos, el avioncito tiene que volar. Si no Vamos a vuela, estar- no vale el voto. Vamos a estar haciendo un instructivo para hacer aviones que vuelen, porque yo sé hacer algunos que no vuelan un pito. Tipo, mirá, hijo, terminemos el avión y el avión Ay, hace- los míos nunca volaban No, mucho. la verga del avión. Vamos a hacer instructivo de aviones que sí vuelan. Che, si es barquito de papel, no puede entrar como. No funciona. No, bro, avión, ¿qué parte no entendés? Solo avión. No, preguntaba, ¿qué? Medio de transporte, qué sé Depende yo. si es un barquito o portaaviones. En ese caso sí. Ah, bueno. Hay que hacer un tutorial. Tiene que ser de buen tamaño el barquito portaaviones. Si sabes origami, te va a ir bien en estas elecciones. Sí, claro. Ah, bien. Vas a votar bien. en estas Sí. elecciones. Bueno, profesoria, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, ¿De qué? sí, de los Robin Hood de las Pampas. No, Ey, me vuelvo no, loco. Pará, me encanta. Todos hemos escuchado la historia de Robin Sí, Hood, obvio. ¿no? Por ¿Quién era Robin supuesto. Hood? Ahora les pregunto a ustedes. Un chabón que le robaba a los ricos para dar a los pobres, Pobres. en Nottingham, Inglaterra. En el bosque de Nottingham, En el en bosque Sí, de Inglaterra. Nottingham, al rey Ricardo. Exacto, no, al rey Juan. Ricardo era hermano. El hermano que estaba en las cruzadas. Que era bueno, el Exactamente. Ricardo. El rey Juan no tanto. El rey Juan era el rey del Pelele, según la película Claro, de Disney. De Disney, pero dibujitos. Y después tenés la película de Russell Crowe. Claro. Bueno, Había una que era en tono de comedia que era espectacular de Robin Hood. De Robin ¿Se acuerdan? Que era genial. no ¿Cuál? me Era un acuerdo. actor rubio, alto, con bigotito. Y toda la película ¿La era de como Kevin muy Costner? graciosa. Sí. No, pero Ah. muy ¿Raúl graciosa. Taibo? Muy graciosa. No. Creo que me vi todas las películas de Como Robin si fuera Hood. La pistola o- desnuda, pero con Sí, Robin Hood. Robin Hood. Bien, porque en realidad lo llamativo es que historias como la de Robin Hood Hmm. es una de las historias más relatadas a nivel mundial. Digo, a lo largo y ancho de las geografías y a lo largo y ancho del tiempo, se conocen historias de, exactamente, de bandidos que le roban a los ricos para darle a los pobres, para ¿Me repartir. califica bandidos? Bueno, vamos a hablar un poquitito de Ajá. cómo
de cómo se lo conceptualiza, cómo se lo piensa, pero antes de hablar de un poco más de cómo se ha pensado estos personajes, yo traje obviamente la historia de dos bandoleros argentinos, cuyas historias en un momento se cruzan y que son una suerte de Robin Hoods pampeanos, ¿no? Hasta algunos con su santuario en su tumba, digo, son ídolos populares en las zonas en las cuales vivieron y en las cuales actuaron. ¿El Gauchito Gil? El Gauchito Gil podría ser, en este libro, por ejemplo, de Hugo Chumbita, que es uno de los libros más lindos sobre bandolerismo en Argentina, ¿sí? Se llama Jinetes Rebeldes, habla del caso Gauchito Gil y está inspirado, obviamente, en la historia de nuestro querido Eric Hobsbawm sobre los bandidos, ¿no? Okay. Chumbita dialoga mucho con Hobsbawm en su libro. Y el Gauchito Gil... ¿Me lo puede prestar? Sí, claro. El de Gauchito Gil es un bandido, Ajá. es considerado por Chumbita como un bandido social, un rebelde primitivo. Yo traje otros casos que me parecían también que estaban buenos, que son un poquito más cercanos en el tiempo. Ok. A ver. Uno es el de el pampeano Bairoleto y el segundo es el de Segundo David Peralta, como decía nuestro querido León Gieco, alias Mate Cocido, ¿no? Mira. Que son de los Buen dos alias. más conocidos. Me de los gustó dos. mucho el mate cocido. Igual- alias. Pará, discutamos algo antes de seguir. Dale. Para bandolero mate cocido medio que te bajaba el precio, ¿no? Muy tranqui, quizás. ¿Por qué le decían mate cocido? Hay dos teorías. Una es por una herida que tenía en la cabeza, Ah, claro. el mate cocido. Ah, y la segunda perfecto. porque cuentan que de chico la mamá lo llamaba a tomar el mate cocido y a él no le gustaba y le decían mate cocido. No se sabe cuál es cuál, Ok. pero son las dos teorías que hay sobre, bueno, los orígenes de estos bandoleros. Pero el primero de ellos, y aquí Mate, te pido la primera foto, Dale. es nuestro amigo Juan Bautista Bairoleto, ¿no? Que fue uno de los bandidos, ese es Mate Cocido, ese es el segundo. A ver, vamos con... No, bueno. Me la mandó primero esa. Puede que haya llegado primero. Ese ok. es el señor Bairoleto. No le Sí. hagas fuck you a Pepa. Uno... Martín. Claro, pelotudo. No, por favor, no, por favor. Ordene el aula, profesor. Chicos. Mandalos a diciembre a todos. Ya para llegar a diciembre directo a febrero, ya está. Chicos, en el recreo hablamos. Me quiero revelar. En el recreo hablamos. Re que salía en el recreo el Sí. profe, venía la directora y dice, no, los tenés que dejar putearse porque... Bien. Buen pedo, el señor Bairoleto, Juan Bautista Fachero. Bairoleto, fue un bandido, ¿sí? Que fue uno de los más famosos en la historia argentina, particularmente entre las décadas de 1920 y 1930. Ok. Esto es muy importante, este dato es muy importante, la época en la cual actúan, ¿no? Y que dejó una huella, ¿sí? De sus andanzas por La Pampa, Mendoza, San Luis, Río Negro. ¡Ey! Se recorrió todo el país. Sí, robando, ¿sí? Haciendo de bandido, y particularmente interesa mencionar Mendoza, en donde hoy su tumba, en General Alvear, y después voy a pedir que pongan la foto de la tumba, es un lugar de veneración, es un santo, Mirá. un santo popular, ¿no? Tomá, pavo. Nació en Santa Fe en 1894, ¿sí? Hijo de un trabajador rural, huérfano de madre, ¿sí? Ahí tenemos la tumba en General Alvear, ¿sí? Ahí habla el héroe de los justos, el héroe de los pobres, ¿no? Bueno, Juan Bautista Bairoleto crece trabajando en el campo, ¿sí? Y en 1919, luego de una discusión por un gendarme, por una mujer que se disputaban, Bairoleto lo asesina de un disparo. Ay, asesinó un gendarme. Cae preso y en la cárcel comienza a acercarse a las ideas anarquistas. Poco tiempo después vuelve a caer preso por riñas, ¿sí? Y en 1925, luego de haber caído detenido por una pelea en la calle nuevamente, decide irse al monte, internarse en el monte y elige como modo de vida ser bandolero, ¿sí? Que va a ser el modo de vida que va a mantener hasta su muerte en el año 1941. Durante esos años, ¿sí? Juan Bautista Bairoleto se dedicó a asaltar establecimientos y comercios y empresas rurales que eran los símbolos del poder en el campo argentino. Lo banco. Estas acciones de expropiación, de robo, eran celebradas por los trabajadores rurales, Mira. ¿sí? Quienes los protegían, esto es muy importante también, quienes los protegían y a la vez le daban información para evitar que sean capturados o hasta para poder robar en algunas, hacer una suerte de batida. Otra correlación con Robin Hood. Que Prote- el pueblo lo ama y lo Exactamente. cuida y Esto lo es- protege. Esto es una diferencia fundamental con los delincuentes comunes, ¿no? Claro. El apoyo del pueblo, ¿sí? Claro. El apoyo del pueblo, el apoyo de su comunidad. Valoraban lo que hacían. Exactamente, y es más, y esto es importante, cuando se producen las redadas después de los robos, en muchas de las casas de los pobres del campo aparecen los objetos que habían robado, que eran repartidos claro. entre los pobres, ¿no? Entonces, sí, Bairoleto va a recorrer la zona de La Pampa, al sur de Córdoba, Río Negro, Neuquén,
con sus andanzas, hasta pasa cerca de Bahía Blanca, ¿sí? Y en esos años, en la década del 30, va a conocer al otro bandido que vamos a hablar posteriormente, que es a Mate Cocido, otro de los más conocidos en la historia argentina, con quien va a protagonizar en 1938 un espectacular robo a la empresa británica La Forestal en el norte chaqueño. Mira. ¿Sí? Uno de los robos más grandes de la historia argentina. La Forestal, ¿Sí? malísima. El robo a La Forestal. ¿Cómo va a terminar sus días Bairoleto? Bueno, un ex compañero, un ex conocido, lo traiciona, ¿sí? Señala el lugar donde vive, en General Alvear, rodeado por la policía. Bairoleto, antes de tener que entregarse, ¿sí? Decide terminar con su vida, pegándose un disparo, ¿sí? Antes de ser entregado. Su tumba, en la actualidad, si la querés poner de nuevo, Mati, ahí Qué botón el Amigo. conocido, el Hoy, bueno, pero Hijo pa. de- es un símbolo, ¿sí? para las personas del sur de Mendoza, ¿sí? Para la gente de la zona de La Pampa también. Es un santo popular al cual se le reza, se le pide, Mirá. se le dan ofrendas, muy similar a lo que decía Joaquín, Del Gauchito Gil. del Gauchito Gil. Claro. ¿No? Juan Bautista Bairoleto, entonces, es uno de los más conocidos de nuestros Robin Hood pampeanos, ¿no? Y el segundo más conocido es, y acá te pido la otra foto, exactamente tenemos, a Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, ¿sí? Que también va a protagonizar una serie de robos en el Chaco entre la década del 20 y la década de 1940. Estaba baratazo agarrarlo. Estaba barata, es una recompensa de 2.000 pesos. 2.000 ¿sí? pesos. Allí, en la zona del Chaco, sí, junto a su compañero Antonio Rossi y al anarquista vasco Eusebio Zamacola, se lanzaron a robarle a algunas de las principales empresas del país, empresas exportadoras, Bunge y Born, Dreyfus, La se Forestal. metieron con altas empresas. Exactamente. Sí, por ejemplo, en junio del 33, este trío, ¿no? Los tres bandoleros protagonizaron un asalto espectacular a un tren en movimiento, No, donde a las tremendo. vistas de los pasajeros le robaron toda la recaudación a un agente de la empresa Bunge y Born, por ejemplo. Espectacular. Re picante, brother. En 1964, De película. de película, en 1974 y 35, Mate Cocido, Zamacola, Rossi había caído preso, emprendieron también robos continuos contra Bunge y Born, contra Dreyfus, que a su vez le granjeaban la simpatía de los campesinos y los trabajadores explotados por esas empresas, que veían en estos actos una suerte de venganza, ¿sí? Contra las empresas que los explotaban, como la Forestal, ¿sí? En sus obrajes rurales, ¿sí? ¿Y estas empresas tranqui o...? Porque estas empresas son de la época de vamos a mandar rompehuelgas, Bueno. Son empresas que no son empresas muy tranquis. Ahí tomo esto que decís en un ratito, en segundos, voy a comentar qué piden las empresas, A ¿no? ver. Bueno, entre los campesinos y los obreros de los obrajes rurales, Mate Cocido, Zamacola, Bairoleto también, gozaban de mucha simpatía, por eso los protegían, porque los veían como una suerte de héroes, Sí. de campeones que los protegían frente a la arbitrariedad de estas empresas. También es importante decir que estos bandidos no mataban, o por lo menos no mataban si no había una necesidad de matar. Extrema. Por lo tanto, también esto granjeaba una simpatía Claro. entre los campesinos. Era como roban pero no matan. Caían aún mejor. Caían aún mejor, ¿no? Y a la vez repartían el botín entre los pobres, ¿sí? Con lo cual también se granjeaban mucha simpatía por parte de los trabajadores explotados del campo. Entonces, en 1937, Bairoleto se encuentra con Mate Cocido en Barracas, en La Boca, en un local anarquista, en Barracas, en Buenos Aires, perdón, en un local anarquista, en el local Hijos del Trabajo, donde acuerdan unirse para realizar un golpe a la Forestal, que lo van a Gran desarrollar reunión. entre marzo y mayo del 38, ¿sí? Los bandoleros van a llevar adelante dos importantes asaltos a la empresa, con algunos de los botines más grandes de la historia argentina. Si estamos hablando de botines de empresas extremadamente ricas, lo que le va a granjear de nuevo esta situación cuasi mítica, ¿sí? Cuasi mítica porque parecían invencibles. Y esta es otra de las características del bandolero social, es invencible. No lo pueden atrapar. No lo pueden atrapar. matar, Es- zafa. Exactamente. Por ello, Onda el zorro. Claro, onda el zorro, onda Robin Hood. Por ello, ¿sí? Los empresarios van a pedirle al gobierno que cree un cuerpo de seguridad que vigile el interior del país. Que se va a crear en esos años la Gendarmería Nacional, cuyo uno de sus primeros objetivos es, y tiene una sección especial, es justamente luchar contra el bandolerismo y el cuatreraje en el campo. ¿Sí? Qué botones las empresas. Piden al Estado, ¿sí? Que cree este cuerpo especial de seguridad para evitar el accionar
de estos bandoleros, que en ese sentido es muy eficiente, porque durante la década del 40 y la década del 50, estos bandidos desaparecen. Mate Cocido, ¿cómo termina sus días? Si Bailoreto se termina así, termina quitándose la vida, Mate Cocido, luego de un último robo en 1940, Mate Cocido desaparece y no hay más noticias de él. No, nunca más. Nunca más se supo Ah, absolutamente ¿qué edad nada. tenía ahí? Wow. No se sabe, había nacido, sí, a finales de la década de 1890, tenía unos 50 años. Mate Cocido desaparece, su familia fue hostigada constantemente para que dijeran el lugar donde estaba Mate Cocido. No se sabe nada de él. Desaparece entre la neblina de la historia. Hizo la que había que hacer. Exactamente. ¿sí? Profe, antes de hacer un paso más en esta hermosa historia que nos ha traído, ¿las empresas privadas hicieron qué cosa con el Estado? Le pidieron por favor al Estado, ¿sí? Haciendo presión, Hola, señor obviamente, Estado. que les garantice la seguridad para su accionar. Mirá. ¿Sí? Que les garantice seguridad Casi más o menos en los tiempos en los que el presidente dice que éramos inmensamente gloriosos. para... Exactamente, exactamente. Correcto. Pregunto, Primer Juancito, mundo mal, ¿eh? en aquella época intuyo que era más fácil, entre comillas, desaparecer, ¿no? Bueno, Era como... esto que dice Mati lo tomo porque es muy importante. Justamente la creación de la gendarmería Ujú. Ujú. habla de un Estado que se está terminando de centralizarse, un Sí, Estado sí. que está en proceso de expansión, y justamente el bandolerismo, esto lo va a explicar Hobsbawm, una de las condiciones de existencia, ¿sí? Es en lugares alejados donde el poder no puede llegar. Claro. Cuando el poder Claro. comienza a centralizarse y comienza a manejar el monopolio de la fuerza, el bandolerismo desaparece, Claro. Mm. porque es más fácil agarrarlo. Le talan el bosque de Nottingham a Robin Hood y lo cagan encontrando. Exactamente, exactamente. ¿no? Entonces está buena esta pregunta porque explica la existencia, en parte, de estos bandoleros. Pero claro, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Por qué? O hasta nuestros días siguen apareciendo en canciones como La León Gieco Ujú. y en distintos lugares son Acá en el recordados. chat, en Magdalena dice, la canción de Baglietto no dicen que se trata de él, de Mate Cocido. ¿Cuál? No sé. Esto no la conozco, La León Gieco. Sí, Decinos, Maggie, por y favor. está inspirada en este libro, ¿sí? en Jinetes Rebeldes y en la obra de Eric Hobsbawm. En esa canción, León Gieco la canta junto a Ricardo Iorio y cuenta las andanzas de Mate Cocido, de Bairoleto, ¿sí? Del gaucho Cubillo en Mendoza. Digo, hay un montón de ejemplos, ¿no? Y justamente Bairoleto, Mate Cocido, Zamacola, son ejemplos de lo que el historiador británico Eric Hobsbawm llamó bandoleros sociales, que son hombres fuera de la ley, a los que el Estado considera criminales, pero que permanecen dentro de la sociedad campesina y son apoyados por los propios campesinos y los trabajadores. Y esto es una de las claves del bandolerismo social, el apoyo, el fuerte apoyo popular, ¿sí? Que es lo que los protege, ¿no? Como yo les contaba, es un fenómeno que entre el siglo XVI y el siglo XX, y no es casual esto, es el momento en el cual se produce la avanzada del capitalismo, el proceso de construcción de los estados modernos, particularmente los siglos XIX y XX, dice Hobsbawm, son los siglos dorados del bandolerismo, porque son los momentos en los cuales se construyen los estados modernos y se instala el capitalismo como forma de producción dominante en el mundo. Por ello el bandolerismo se presenta en sociedades que están en esa transición Sí, al como pasa capitalismo. como pasaba en el sur de los Estados Unidos, en la frontera con México. Exactamente. Estaban lo más lejos posible de la capital confederada. Y bueno, nada, era desierto, frío y hambre. Claro, exactamente. ¿Quién choto nos va a venir a buscar acá? Y aparte, es Claro. interesante, que esto también lo va a decir Hobsbawm, que en épocas de crisis, en las sociedades precapitalistas, el bandolerismo crecía, ¿no? Ahora, cuando se terminaba la crisis, a la cual las personas estaban acostumbradas, el bandolerismo decaía. Sin embargo, cuando se producen cambios radicales, como la llegada del capitalismo, el cercamiento de los campos, ¿sí? La privatización de lo que antes eran los animales, las tierras de pastoreo para los animales, el bandidismo se explica, y esto de nuevo lo va a decir Hobsbawm, como una forma de protesta, como una forma de resistencia a ese nuevo poder que está surgiendo, ¿sí? Lo que es interesante es que el bandolerismo no es un movimiento revolucionario, no busca transformar la realidad, sino que lo que busca es terminar con los abusos de los poderosos, eliminar algunas injusticias, no exige que no haya más poderosos, sino que se terminen los abusos, ¿sí? Las arbitrariedades.
Es un fenómeno universal y una forma de protesta campesina frente a la opresión y la pobreza. Es un grito de venganza contra el rico y para los pobres es un sueño confuso en pos de conseguir justicia. Por eso, hasta el día de hoy, aparecen nombres como Robin Hood, Sí, aparecen claro. nombres como Diego Corrientes en Andalucía, en España, de los cuales, o Bairoleto y Mate Cocido en nuestro país, de los cuales muchos consideran, ¿sí?, que algún día van a volver, que no han muerto, sino que están esperando que algún día retornen. Y si me permiten cerrar con un espectacular eso. con un fragmento muy lindo, me parece, de Hobsbawm, que habla de estos ladrones nobles, él dice, ¿no? Entonces, claro, Hobsbawm se pregunta, estos ladrones nobles, que terminan siempre muriendo traicionados o caen por traición, dice, ¿no eran acaso invisibles e invulnerables? Estas cualidades siempre se atribuyen a los bandoleros del pueblo, probablemente a diferencia de otros desesperados, y esta creencia refleja su identificación con el campesinado. Se pasean por el campo disfrazados de forma impenetrable o vestidos como un hombre corriente, y las fuerzas de la autoridad no llegan a identificarlos a menos que ellos mismos se den a conocer. Y como nadie les entregará y son imposibles de distinguir del hombre corriente, es como si fueran invisibles. Las anécdotas no son más que la expresión simbólica de esta historia. Su invulnerabilidad parece ser un fenómeno un tanto más complejo. Hasta cierto punto, refleja también la seguridad con que se mueven los bandoleros entre su propia gente y sobre su propio terreno. Son invulnerables porque, claro, son parte de esas comunidades. En cierta manera, expresa el deseo de que el paladín del pueblo no puede ser derrotado. El mismo tipo de deseo que está en la base de los eternos mitos del buen rey y del buen bandolero, que no ha muerto en realidad y que regresará un día para restaurar la justicia. La negativa a creer en la muerte del ladrón es una forma de explicitar el criterio sobre su nobleza. ¿Sí? Así, el sargento romano no fue asesinado en realidad, sino que puede vérsele todavía vagando secreta y solitariamente por el campo. Pernales, un bandolero andaluz, ¿sí?, realmente se marchó a México y por eso nunca más apareció por Andalucía, o Jesse James a California. Y esta frase me parece que es fundamental para entenderlo. Porque la derrota y la muerte del bandido es la derrota de su gente y, lo que es peor, de su esperanza. Los hombres pueden vivir sin justicia y en general se ven obligados a ello, pero no pueden vivir sin esperanza. Aplauso para el profe Soria. Extrañábamos tirar del hilo. ¿Qué tipo?